Entonces vamos, Iglesia del Señor, a ponernos en nuestros pies y a entregarle al Señor a nuestro hermano Eiso, para que sea Él usándolo en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Tú eres bueno, Señor Jesús. Tú sabes, oh Dios, lo que yo siento en esta hora, en este culto, Dios, en compañía de nuestro hermano Eiso. Vienes con la vida de Él y con la vida de nosotros, mi Señor Jesús. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Úsale, Señor Jesús, que sus pensamientos, oh Dios, estén conectados contigo, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre él, oh Dios. Úngelo en esta hora, mi Señor Jesús, para que nos hable a todos en esta hora, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que me permite en esta hora de poder venir y exponer su palabra. Hoy el sol no está brillando y veo nubes al venir. ¿Qué tal si cantamos esa canción antes de empezar? El grupo de alabanza, por favor, nos apoya acá. Me ha de ayudar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos, hermanos, a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer. Les pido el favor de abrir las Biblias en el libro Carta de Hebreos, el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos desde el versículo 1 al versículo 3. 3 versículos. Hebreos capítulo 2. Dice así, vamos a leer despacio y con entendimiento. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y vamos a leer un versículo más en Mateo 28. Mateo 28, el versículo 20. Enseñándoles que guardaren todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repitamos esa última parte del versículo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pueden estar cómodos, hermanos. Vamos entonces en esta hora a reflexionar un poco sobre la salvación de nuestras almas y cómo desde la palabra de Dios el Señor nos está enseñando y nos está preparando para que podamos llegar a esta meta. Podemos ver versículos hermosos de la palabra como Hebreos 4:12, donde nos dice que la palabra de Dios es viva, que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne ¿qué? Los pensamientos del corazón. Ustedes me van a ayudar a predicar hoy, amén. También hay un versículo muy lindo en 2 de Timoteo 3:16 que nos dice: toda esta escritura está inspirada por Dios. O sea que toda la palabra que vamos a citar hoy
es palabra inspirada por Dios y que nos es útil a quienes, para nosotros, ¿cierto? Es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que todo hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Y si miramos, Dios quiso como enfatizar o darle una importancia a la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes recuerda cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. Este salmo, y hay un versículo muy lindo, el 119:9. Este salmo es el capítulo más largo de la Biblia. Y dice que es una cuidadosa obra de arte, dicen los escritores. Y es un salmo o es un poema que tiene 176 versículos. Lo curioso de este salmo es que cada uno de sus versículos, cada uno de esos 176 versículos hace referencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los estatutos de Dios o a los mandamientos de Dios. Esos 176 versículos, cada uno hace referencia por lo menos a una de estos 4 características, haciendo referencia a la palabra, al estatuto, al mandamiento, a la ley de Dios. Porque Dios quería como decir, hey, la palabra es muy importante. Y esa palabra es la que te va a ayudar a ti a ser salvo. Entonces, pues a modo de introducción quería como traer esto, porque la palabra de Dios es la que nos está alumbrando y guiando para poder llegar a la meta, que es la salvación. Vamos entonces a ver unos significados sobre qué es ser diligente. Vamos a empezar a profundizar un poquito en ese tema de la salvación. La salvación es la riqueza más grande que Dios nos ha dado. Él te pudo haber dado un carro, una casa, una finca, te pudo haber dado esposa, te pudo haber dado hijos, lo que sea, pero no hay nada más valioso que Dios nos haya dado que es lo que es la salvación. Amén. La salvación es lo más preciado que tenemos y por eso tenemos que cuidarla, y no podemos descuidarla, porque la podemos perder si nos descuidamos. Significado de diligente. Dice que ser diligente es ser activo, es no caer en pereza, es poner entusiasmo, eficiente, ser eficaz, ser solícito, dispuesto a aprovechar bien el tiempo, ser cumplidor, laborioso, cuidadoso. A esto se refiere cuando el versículo nos habla: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Y ahora, ¿qué es atender? Que dice, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es atender? Es discernir, es ser dócil, es entender. El atender es importante para la obediencia, ser obedientes. Y veamos el significado de qué es descuidar. Porque dice la palabra en el 3, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Dice que descuidar es ser negligente. Ay, ay, ay. Dice que es estar desconcentrado, es olvidar, es distraerse, deslizarse.
es una falta de precaución o de cuidado con algo importante. Es evadir una responsabilidad o un deber. Las consecuencias de descuidar algo, por lo general, son muy graves. Recuerdo hace unos años, estábamos, mi esposa y Emma estaba un poquito más pequeño, y ella creo que estaba en una cita médica, no recuerdo muy bien, y yo estaba a cargo de cuidar a Manuel. Estábamos, creo que era en un hospital, y yo me distraje un momento. O sea, fue un segundo que me distraje porque había un televisor y estaban mostrando un partido. Y me distraje un segundo y el niño ahí, más o menos como Melanie, ahí corriendo. Cuando de un momento a otro yo no lo veía, no lo veía por ninguna parte. Yo me distraje un segundo y se me perdió el hijo. Yo salí, ella me decía, ¿dónde está? Yo no. Donde estábamos, el niño estaba casi llegando a la calle donde estaban pasando unos buses rápidos. Y alguien tuvo que cogerlo porque ya iba para la calle. En Proverbios 14:16 dice: el sabio es cauto y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y es descuidado. Sonido. Entonces, qué bueno que nosotros seamos sabios y no necios. Amén. La salvación costó mucho. Costó mucho la salvación. Porque fue el mismo Dios el que se bajó del cielo, desnudó su brazo y metió su mano al fango, al lodo, para sacarnos a ti y a mí de allá de esa condición donde estábamos. Y si miramos ya en Filipenses capítulo 2, del verso 6 en adelante, dice: el cual siendo Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es que el Señor se vino desde allá. ¿A qué? A buscarnos, a salvarnos, vino a derramar su sangre y a morir por nosotros. Y Él dijo: yo mismo voy a ir y os salvaré. Pero nuestra salvación tuvo un costo alto. Por eso no sabemos quién escribió Hebreos. Unos dicen que Pablo, otros dicen que fue Lucas. Pero el escritor diciendo: ¿cómo escaparemos si descuidamos algo tan grande? Y entonces allá en Isaías, vemos cómo el Señor allá en el capítulo 52, del 5 en adelante, dice: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Y ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre, todo el día. Pero dijo el Señor: por tanto, a mí me encanta esa palabra, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Él se vino al rescate, no se quedó allá. Él mismo vino a rescatar. Dios vio un gran problema en la humanidad. Yo creo que Dios miraba desde el cielo y veía cómo toda la humanidad estaba condenada a muerte. Y Él dijo: yo no me puedo quedar acá, voy a hacer algo, voy a ir, ellos sabrán mi nombre y yo los voy a salvar. Gloria al Señor. Y Colosenses 2, voy a citar mucha Biblia hoy, amén. Desde el 13 en adelante dice:
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y esto me encanta, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, o sea, era un acta que nos juzgaba y ya nos condenaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que él vino a hacer, porque como él es el juez, él cogió esa acta que tenía los nombres de cada uno y que tenía los pecados y dijo, yo la anulo. Yo creo que la rasgó en dos y fue y la clavó allá en el Calvario. Aleluya, gloria al Señor. Porque como todos habíamos pecado, ¿qué? Estábamos destituidos, amén, de la gloria del Señor. Porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Entonces el Señor Jesús vino a redimir. Esto de la redención es algo hermoso. ¿Recuerdan hace muchos años, cuando se manejaba o se veía esto de la esclavitud y los más ricos o los más poderosos tenían esclavos y sirvientes y los compraban y los vendían en las plazas como si fuera un alimento o no sé? Y entonces en ese tiempo lo que se usaba era que solo había dos maneras para que un esclavo fuera libre. Y una era que simplemente el dueño quisiera decirle, vea, te voy a dar la libertad, eres libre. Y la otra era que un familiar de ese esclavo viniera y pagara un precio por ese esclavo para poderlo dejar en libertad. Resulta que nosotros estábamos esclavos, pero ese señor que nos tenía esclavos no era un señor bueno y no nos iba a dejar en libertad, era un señor muy malo, porque el diablo no liberta de la cárcel a nadie. Pero vino un familiar, vino Jesús y le dijo, vengo a pagar el precio por eso que tienes esclavos. Y el Satanás le dijo, sí, pero eso vale, y vale toda tu sangre. Y el Señor pagó ese precio y derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos libres. Porque Jesús nos liberó de las prisiones y las cadenas de pecado. Él fue el que nos compró porque éramos esclavos de Satanás. Nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 1:7 dice, Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros, amén. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Allá en Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que seamos salvos. Dios lo quiere y tiene pensamientos de paz con nosotros. Pero, y aquí empieza un poquito la turbulencia del mensaje. Tenemos tres enemigos de nuestra alma,
Tenemos tres enemigos que no quieren que seamos salvos y que nos hacen pecar si nos descuidamos. El primero es la carne, el segundo el mundo y el tercero el diablo, Satanás. Son los tres enemigos de nuestra alma. Si vemos la carne, que es esa naturaleza caída desde Adán, esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, son las concupiscencias que somos nosotros mismos, hermanos. O sea, ese enemigo usted lo peinó esta mañana, usted lo vistió, es usted mismo, usted lo vio en el espejo cuando te miras al espejo. Porque Dios nos dio un libre albedrío. Está el mundo, que es el segundo. ¿Qué pasa aquí? El mundo, ¿qué ofrece? Placeres temporales, los deleites de este mundo, la fama, el dinero, el poder, que buscan que amemos más las cosas de este mundo que a Dios. Eso es lo que el mundo busca, que le demos más importancia a las cosas del mundo que al mismo Dios. Y esta generación está consumida en eso, en el afán, en el ahora, en todo rápido, en las modas, en el tener. Es una generación que está obsesionada con el placer y el dinero y el ocio, y comamos y bebamos que el mundo se va a acabar. Iglesia del Señor, muchos solo están viendo lo terrenal. Muchos afuera solo están enfocados aquí y ahora, lo terrenal, y cómo consigo más, y cómo paso bueno, pero no están teniendo a la vista lo eternal, lo que es eterno. Bendito el Señor. Y tres, tenemos al diablo, ¿cierto? ¿El diablo qué? ¿Qué dice la Biblia de este personaje? Anda como león rugiente, buscando ¿a quién? Y él vino a tres cosas. ¿A qué vino el diablo? Matar, a hurtar y a destruir. Y el hermano Jairo lo dijo ahorita, y lo tenía acá. De cuántas trampas, de cuántos accidentes, de cuántos peligros nos ha librado el Señor, y nosotros no nos hemos ni enterado de que estuve al borde de morir, porque eso es lo que está buscando el demonio, cómo matarnos, cómo destruirnos, pero ahí está Dios guardándonos en todo momento. Amén. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, primero hay que someternos a Dios. Y ya, si estoy sometido a Dios, pues ya lo resisto. Y Efesios 4:27, ¿qué nos dice de este personaje? Es un versículo cortico. 4:27 dice: ni le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el pecado en el hombre? ¿Qué hace el pecado? Nos aísla, rompe la relación con Dios, la comunicación con Dios, y nos lleva a una muerte eterna. Entonces, por eso el pecado debe de estar lejos de nosotros, hermanos. Lejos de nosotros. En cuanto a esa naturaleza que es pecaminosa y que está en nosotros, Pablo dijo lo siguiente, Romanos 7, y cuando yo leí esta escritura y la volví a leer, me impactaba mucho, porque Pablo fue el que escribió esta carta
a la iglesia en Roma, desde el versículo 14, y dice, titula El pecado que mora en mí. Y de verdad que es una palabra que me dejó a mí muy impactado. Vean cómo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por Dios, esto lo dijo Pablo, porque no hago el bien que quiero, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿quién de los que estamos aquí no queremos hacer el bien? Todos queremos hacer el bien. Hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, claro, en sus ojos, en lo que habla, en lo que escucha, en lo que toca, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero me encanta cómo termina este versículo 25. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque si nos vamos a Judas 1:24, Judas 1:24, ahí está la respuesta, el por qué él agradeció. Dice, porque aquel, o sea Jesús, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Entonces Pablo está diciendo, sí, en este cuerpo está esa inclinación al mal, está la naturaleza pecaminosa, y estoy vendido al pecado y miserable de mí, pero le doy gracias a Dios porque Él es capaz y es poderoso para guardarme sin caída. O sea, iglesia, que es posible vivir sin caer. Es posible, iglesia. ¿Por qué? Porque Él mismo nos guarda para que no caigamos. Él mismo nos guarda. Una cosa diferente es que yo, desde mi libre albedrío, me salga de esa cobertura y busque el pecado y vaya y peque. Pero si yo me mantengo sometido a Dios, Él a mí no me va a dejar caer, no me va a dejar pecar. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto hace que estemos en una guerra constante, una lucha constante. Y Pablo lo dijo allá en Efesios 6:11, dijo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Porque estamos en guerra, iglesia. Desde el más pequeño hasta el más anciano estamos en guerra. Por eso el Pablo dijo, póngase la armadura. Y ya todos conocemos, allá en Efesios 6. Y en 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando, el 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me llegó un mal pensamiento. Venga, lo llevo preso, lo cojo cautivo y lo llevo a la obediencia de Cristo. Amén. Y entonces, claro, en esta lucha, en esta guerra, tenemos dos armas. Pues tenemos varias, pero me encantan estas dos, que están en el Salmo 138, versículo 2. Este para mí es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, o que a mí me llaman mucho la atención. El Salmo 138, 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Punto y coma. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, no hay nada más grande o algo que Dios haya engrandecido más que su nombre y su palabra. Entonces, claro, bendita sea esta palabra y bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en Gálatas 5:16, ay, Caro, acá Pablo está hablando de esa lucha interna que venimos hablando y dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Iglesia, cada uno de nosotros acá adentro tenemos dos lobos. Acá adentro tenemos dos lobos: el lobo de la carne y el lobo del Espíritu. Y entonces, cuando la carne quiere irse a pecar, el lobo del Espíritu como que lo frena, lo para, lo redarguye. Pero entonces está el lobo de la carne ahí bregando y luchando día y noche, porque el diablo no descansa. Y es una guerra constante, la carne contra el Espíritu. Es como esa lucha del bien y el mal. Y el Espíritu acá bregando: no, venga, hay que orar, venga, vamos al culto, venga, lea la palabra, venga, escúchese una prédica, venga, apague Netflix. Pero la carne acá: no, venga, qué rico irnos a salir y no vamos al culto, venga, vámonos mejor de paseo, o venga, me pongo esta película. Y es esa lucha. Y les pregunto, iglesia, ¿cuál va a ganar? ¿Cuál de esos dos lobos va a ganar? ¿Cuál? Es fácil: el que tú y yo alimentemos. Ese va a ganar. El que yo alimente. Porque mientras andemos en esta carne vamos a estar batallando, luchando. Nuestra mente, las tentaciones, nuestros miembros, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Pero Pablo sigue diciendo allá abajo: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Contra todas estas cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Entonces esto de andar la vida cristiana, ¿cómo tenemos que andar en el Espíritu? ¿Cómo? Vigilantes. Amén, vigilantes. ¿Cómo más? Alertas. Sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio, borracho, no sabe ni dónde está parado. Camina, palabras. Por Dios, hay que andar sobrios, despiertos.
¿Qué es lo contrario de despiertos? Dice en unidad. Tenemos que andar unidos. A ver, la salvación es individual, ¿cierto? Pero cuando una persona se bautiza, Caro, ¿dónde está Caro? Caro se bautizó hace un mes, más o menos. Si ella se bautiza y se queda solita, sería un individuo, sí, se bautizó y su fe, pero está solita. Pero este camino y este caminar lo hacemos en comunidad, ¿cierto? En iglesia, congregándonos, en unidad. Amén. Es andar en todo momento siendo conscientes de que Dios está ahí. Porque andar en el Espíritu es eso, hermanos. Él dijo, a ver, cuando leímos allá en Mateo 28, él decía, y dijo, estoy contigo todo. Dios nos hace un llamado, iglesia. Dios nos hace un llamado a la santidad en esta tarde. Y nos dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es la santidad? Santidad es, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando todavía no estábamos en la iglesia, íbamos caminando hacia el pecado, dándole la espalda a Dios. Y todos los días era pecar, pecar y pecar, y alejándonos cada día de Dios y yendo hacia el pecado, hacia el abismo. Pero un día como que nos pasó lo que le pasó al hijo pródigo cuando dijo, y volviendo en sí. Hay que volver en sí. Tiene que llegar ese momento en la vida de alguna persona que diga, venga, tengo que volver en sí, no puedo seguir caminando en el pecado y me tengo que dar un giro y empezar a caminar hacia Dios. Y en ese proceso, en ese caminar de todos los días, empezar a dar pasitos hacia Dios, e ir dejando el pecado cada día, pero me voy acercando cada vez más a Dios. Y todos los días un paso más, y me voy santificando. Cada día dejando el pecado atrás, iglesia. Porque la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, dice, y la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice un versículo. Él quiere que nosotros estemos en ese camino de la santificación. Segunda de Corintios 7 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Estamos en un camino donde todavía no somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección, amén. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, porque Moisés iba a emprender un camino, y lo primero que Moisés le dijo, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Y cuando el pueblo de Israel emprendió ese camino, porque Dios le dijo, sí, yo voy a ir contigo, y el pueblo de Israel emprendió ese camino por el desierto. El desierto es el clima ya es muy particular, donde en el día las temperaturas son altísimas, pero en la noche caen bajo cero. O sea, son unos climas totalmente locos. Pero Dios no permitió que el pueblo ni pasara calor ni pasara por heladas, por frío, porque en el día Dios estaba con ellos como una nube
que los cubría del sol, y en la noche esa nube se convirtiera en una columna de fuego que los mantenía calienticos y los protegía de todas las víboras, de los escorpiones, de las víboras del desierto. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está con nosotros, sea cual sea la circunstancia por la que pasemos, iglesia. Si estamos en soledad, Él está ahí con nosotros. Si estoy con mucha gente, ahí está Él. Si estoy en el camino, ahí está Él. Si estoy trabajando allá en el cultivo debajo del palo de aguacate, ahí está Él. Si estoy en la casa, ahí está. Bendito el Señor. Jesús nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y me encanta esto que dice Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y si leemos del 4 en adelante dice: mas vosotros, hermanos, ya no estáis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. ¿De cuál día está hablando Pablo ahí? De ese momento en el que Dios venga a recogernos. Entonces decía: hey, iglesia, ya no están en tinieblas, porque todos vosotros somos hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, iglesia, no durmamos. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de ¿qué? La esperanza de la salvación como un yelmo. La esperanza de la salvación. Vamos a hablar un poquito de eso enseguidita. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos que velemos o que durmamos o muramos, vivamos juntamente con Él por la eternidad. Iglesia, que no nos pase lo que le pasó a Jacob, cuando se acostó allá y puso de cabecera una almohada y empezó a soñar, porque quedó dormido y soñaba que veía una escalera que bajaban ángeles y subían, y cuando despertó dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Que no nos pase a nosotros, que sea que tengamos a Dios al lado y que no sepamos, que no nos hayamos dado cuenta. ¿Qué le pasó al soldado? Pueden estar en pie, iglesia. ¿Qué le pasó al soldado romano que atravesó el costado del Señor con una lanza? El soldado atravesó al Señor su costado, y esa sangre, me imagino que le cayó sangre, y lo pudo haber hasta rociado de sangre, y dijo: uy, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No sabía. Bendito el Señor. El cielo y la salvación, dice la Biblia por allá en Mateo 11:12, que es para valientes, violentos. Solamente los violentos y los valientes arrebatan el cielo. De pronto en esta hora, yo sé que aquí los que estamos acá somos valientes, violentos, y de pronto en esta hora hay alguien, uno de estos valientes puede estar cansado, puede estar débil. Acá hay un altar, si alguien desea pasar, porque aquí hay uno que
que da esfuerzo. Aquí hay uno que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si hay alguien que esté cansado, que esté débil, que haya caído, aquí está el que multiplica la fuerza. Aquí está el que nos fortalece, el que nos ayuda. Aprovechemos este tiempo de gracia. Si aquí hay un amigo, todavía está a tiempo. Hay un tiempo de gracia. Porque allá en Tito 2:11 dice: la gracia fue derramada para salvación de todos los hombres. Dios nos justificó por su gracia, nos hizo justos. Y Jesús recibió el castigo por nosotros. El favor inmerecido de Dios nos fue dado. La puerta sigue abierta y por gracia somos salvos. Estamos en el atardecer del día de la gracia. No hay tiempo que perder. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos la esperanza de ser salvos, iglesia. La salvación nos da esperanza, aguardando la esperanza que es bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios pone en nosotros ese querer y también el hacer. Nos vamos con el Señor, iglesia. Su venida está cerca y con Él se van los que amen su venida, los que lo estamos esperando, los fieles, los que estemos perseverando. Y el que persevere hasta el fin. Salgamos de este culto, hermanos, siendo conscientes que Dios está siempre con nosotros. Amén. Vamos a orar y pongámonos en las manos del Señor. Señor Jesús, bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, por la palabra que hemos escuchado, bendito Dios. Te pedimos, Dios mío, que esa palabra la podamos atesorar en el corazón, Señor. Que esa palabra la podamos guardar, poner en práctica.